Gloria al Señor. Amada familia en Cristo, nuevamente saludos y bendiciones. Siempre como es de costumbre, domingo a domingo, para tener un momento de comunión, de consagración y de búsqueda acerca de la palabra del Señor. Damos gracias a Dios, hermanos, por este día, porque dice su palabra que nuevas son sus misericordias cada día. Y ese es el día en que nosotros hemos destinado, toda la cristiandad a nivel mundial ha destinado los días domingos para tener momento de comunión y de búsqueda de la palabra del Señor. Así que hoy es un día especial también, es un día, vamos a seguir estudiando lo que hemos estado revisando acerca de las iglesias que se levantaron, que están mencionadas en el libro de los Hechos. Hemos visto 12 iglesias que se iniciaron, hermanos, en el primer siglo de nuestra era. Todas ellas iniciaron en Jerusalén, todas ellas tienen su epicentro, su origen en Jerusalén, porque ahí fue donde se inició, ¿sí? Ahí estuvo el ministerio de Jesucristo. Gloria al Señor. Y bueno, a lo largo de los siglos, sí, hemos visto también cómo el Evangelio se ha ido creciendo y se ha ido expandiendo a lo largo de todo el vasto universo. En todo este universo, en este mundo, se ha ido expandiendo y hasta damos gracias a Dios porque el Evangelio ha logrado pisar en los hogares. En cada casa hemos estado estudiando, hermanos, cómo es que el Evangelio se ha ido ministrando cada uno. Amén. Bueno, hace como 2 meses y medio iniciamos un estudio sobre las iglesias en el libro de los Hechos. Fueron 12 iglesias que se mencionaron, no todas las levantó el apóstol Pablo, pero en algunas de ellas, en la mayoría de ellas, Pablo sí las levantó, las fundamentó. En otras simplemente las visitó porque ya había ciertos cristianos, ¿sí? Judíos y gentiles que se habían convertido al Evangelio, ya se habían reunido en esos lugares y Pablo únicamente las visitó. Gloria al Señor. Bueno, vamos a empezar, ¿sí? Diciendo que en el libro de los Hechos, es la historia de la iglesia. Es también un enlace entre lo que es el judaísmo y el cristianismo, entre la fe judía y la fe cristiana, ¿sí? En otras palabras, también es un enlace entre la gracia y entre la ley. En el Antiguo Testamento se dio la ley, en el Nuevo Testamento será la gracia. En el Antiguo Testamento, sí, fue el judaísmo, en el Nuevo Testamento será el cristianismo, y así sucesivamente. El autor principal que va a mover todos los hilos de la historia de la iglesia es el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es ahí donde aparece, hermanos, en el libro de los Hechos, la presencia del Espíritu Santo. Jesucristo ya no está. Jesucristo estuvo en los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero, hermanos, los judíos lo mataron en asociación con el Imperio Romano. Lo mataron, lo colgaron en un madero y él murió. Entonces, hermanos, ahora aparece el libro de los Hechos. Ya no está ahí Jesucristo. Ya no está, hermanos, pero él había dado una promesa, que él nos visitaría. ¿Sí? Él estaría con nosotros a través de la obra del Espíritu Santo. Así que ahora el autor principal en el libro de los Hechos es el Espíritu Santo, exponiendo el plan de redención sobre toda la iglesia. Es decir, Cristo Jesús había puesto los cimientos de la iglesia. Cristo Jesús había puesto, ¿sí?, el nacimiento, él había su obra ministerial en esta tierra. Él había trabajado, había hecho milagros, había evangelizado, ¿sí? Pero los judíos no lo vieron así. Lo vieron como un hombre que estaba acechando contra la fe judaica, pero no se daban cuenta que precisamente el cristianismo iba a ser la continuación del judaísmo. Mas ellos no lo vieron así y lo condenaron, lo pusieron en un madero, lo clavaron en la cruz y Jesús murió. Entonces, pero Jesucristo, sabiendo esas cosas con anticipación, les había dicho que él se iría, pero que mandaría al Espíritu Santo a terminar la obra que él había iniciado. Jesucristo inició su ministerio en Jerusalén, y en Jerusalén, ahí sí, eran los cimientos, los orígenes del cristianismo, y posteriormente el Evangelio se iba a expandir a todos los rincones del mundo, hasta tu casa, hasta mi casa.
Gloria al Señor. Ahora, esto es a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a emplear sus instrumentos, ¿sí?, para ir venciendo los obstáculos que van a impedir el curso del desarrollo de la iglesia. Hechos, que fue escrito algo así en el 63 después de Cristo, ocupa un periodo de 33 años. Quiere decir, hermanos, que el libro de Hechos ocupa más o menos como desde el 35 después de Cristo hasta el 70, más o menos, gloria al Señor. Y en ningún periodo de la historia de la humanidad, como en este, se puede ver tan florecimiento de la fe cristiana como en ningún otro siglo. Hermanos, fue el momento en que la iglesia empezó a crecer y a multiplicarse, hasta finalmente, hermanos, llegar a través de la obra del apóstol Pablo hasta Roma. Y Roma, hermanos, el cristianismo llegó hasta Roma. Recuerden que había dicho el apóstol Pablo que yo lo he llenado todo. ¿Sí? Empezó desde Jerusalén, pero el evangelio iba a llegar hasta Ilírico. Ilírico, hermanos, cuando dice que es Ilírico, esto es lo que hoy conocemos los países balcánicos, ¿sí? o lo que son los países del sur de Rusia, ¿sí? Eslovenia, Croacia, Yugoslavia, etc. Entonces, el evangelio, hermanos, en tiempos de Pablo, dice la escritura que lo había llenado todo el vasto imperio romano. Así que vemos, hermanos, que poco a poco, en tan solo 30 años, el evangelio se había extendido enormemente. Gloria al Señor. Sí. Ahora, ¿cómo es que un grupo tan pequeñito, como tú, hermana, como yo, hermanos, como cualquiera de nosotros, sí, gentes, sí, ordinarios, cómo es que Dios había utilizado a gente como ellos para expandir sus planes, su plan de redención, su plan de salvación sobre todo ellos? Así que gente ordinaria como nosotros había movido de tal manera todos los cimientos del mundo que hasta nuestros días hoy tiene vigencia. Los cristianos empezaron a ser perseguidos por el Imperio Romano y también por los judíos. Pero si ustedes observan así, pese a que eran perseguidos, ellos profesaban su fe a través de las cuevas, en las catacumbas, en las casas, escondidos. Pero de cualquier manera, sí, la fe se iba prolongando poco a poco. La fe se iba expandiendo cada vez más, ¿sí? Y como esta gente ordinaria, poco a poco fue golpeando duramente al vasto imperio romano. Roma había conquistado militarmente a todas las regiones, hermanos, vecinas. Roma había avasallado a todos los países que estaban contra él. Pero poco a poco, hermanos, Roma, hermanos, fue siendo vencida a tal grado, hermanos, que los cristianos que eran perseguidos se convirtieron, ¿sí?, en perseguidores. Se convirtieron, hermanos, en perseguidores de una nueva fe, de una nueva creencia, de una nueva modo de vida del cristiano. Amén. Con el Señor Jesucristo, nuestro amado Señor y Salvador, ¿sí?, que Él había ascendido al cielo y cuando Él se fue, no nos dejó en la orfandad, no nos dejó a nuestra suerte. Él había dicho, Él había prometido que cuando Él se fuera, no nos dejaría solos, sino que mandaría al Espíritu Santo, el Espíritu de consolación. Así que, hermanos, en el libro de los Hechos ya no está la presencia de Cristo Jesús, pero a cambio está la presencia del Espíritu Santo moviendo los hilos de lo que habría de conformarse la nueva iglesia, la nueva fe, el cristianismo. Vemos ahí en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8, dice, mas recibiréis poder, o en otras palabras dice virtud. Observen, hermanos, la promesa que Jesucristo le había dicho a la iglesia, mas recibiréis poder del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Observen, hermanos, lo que Jesucristo había dicho. Yo me voy, yo ya no estaré aquí con ustedes, mas yo enviaré al Espíritu Santo para que Él continúe la labor que yo he iniciado. Dice, y me seréis testigos en Jerusalén. ¿Por qué en Jerusalén? Porque en Jerusalén había iniciado el ministerio de Jesucristo.
Y luego dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, observen, que es el primer poblado cerca, a unos 85 kilómetros, dice, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es decir, hermanos, el Evangelio iba a llegar en ese entonces hasta lo que se comprendía el vasto imperio romano, lo que había dicho hasta Ilírico. Ilírico, hermanos, que eran los países balcánicos, Yugoslavia, Macedonia, Croacia, Albania, etc. Entonces ahí estaba la promesa de Cristo Jesús hacia el Espíritu Santo. Ahora, si nosotros vamos ahí al libro de Lucas capítulo 24, versículo 49, dice ahora, y aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, mas vosotros asentad en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de potencia o de poder de lo alto. O sea, hermano, Cristo Jesús tenía un plan ya muy preciso, y este plan estaba diseñado por el Padre Celestial. Dice que Cristo Jesús se fue, pero hermanos, se fue al cielo, pero le dijo que los apóstoles que no se fueran de Jerusalén, sino que ellos se quedaran ahí, porque hermanos, estando ahí en Jerusalén, iban a ser usados como apóstoles de todas las iglesias que habrían de fundarse. Por eso, hermanos, que cuando fue la persecución de Esteban, hermanos, los cristianos recién convertidos se fueron, hermanos, a todas las regiones. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el vasto imperio romano los empezó a perseguir en colaboración con los judíos. Por entonces ellos se fueron. Pero los cristianos, ¿sí? Perdón, los apóstoles se habían quedado en Jerusalén porque esa era la sede donde Jesucristo había ministrado. Jesucristo había estado ahí por muchos tiempos, hermanos, y ahora sí, ahí iba a ser, digamos, no solamente como el centro de la religión, de la fe, de la nueva fe, sino que también de ahí iban a partir las órdenes donde se iban a levantar varias iglesias. Así que dice, mas vosotros asentad, es decir, quédense en la ciudad de Jerusalén, hasta que hayas invertido en la potencia de lo alto. En otras palabras, estaba diciendo que se queden ahí hasta que venga el Espíritu Santo, que les va a dar potencia, que les va a dar autoridad y que les va a dar señorío para que ellos puedan comenzar la labor que Jesucristo había dejado. Amén. Ahora, en el libro de Juan, observen ese proceso de desarrollo. Juan capítulo 7, versículo 39, poco a poco cómo va avanzando el Evangelio. Dice, y esto dijo del Espíritu Santo que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no estaba aún glorificado. Observen, tuvo que venir el Espíritu Santo cuando Jesucristo murió. Si Cristo no hubiera muerto, entonces el Espíritu Santo no había aparecido. Por eso era necesario que Cristo Jesús muriera, había dejado el testimonio de una nueva vida, de un nuevo caminar, pero ahora, hermanos, empezaba la obra del Espíritu Santo. Uno iba a suceder a otro. Y en el capítulo 20 de Juan, ahí vemos, hermanos, este proceso, 20-22, ahora dice, y como hubo dicho esto, sopló y dijo, tomad el Espíritu Santo. Amén. Ahora ya está ahí el Espíritu Santo. ¿Entre quiénes? Entre los 12 apóstoles. Y a partir de entonces, hermanos, estos hombres que parecen ser insignificantes se van a convertir en poderosos ministros de Dios. Gentes insignificantes, por ejemplo, un Pedro. Un Pedro era un hombre iletrado, un hombre muy dado, hermanos, a su voluntad, un hombre sin estudios. Pero, hermanos, él va a llevar las semillas del Evangelio. Él va a llevar, hermanos, un poder sobrenatural. Él va a ser investido de un poder, de una autoridad del Dios Padre. Gloria al Señor. Así que, de tal manera que ahora el Espíritu Santo iba a continuar la obra que había dejado Cristo Jesús, ¿sí? Y cuyos alcances iban a expandirse poco a poco, hasta tocar el mismo centro del Imperio Romano. Roma, en ese entonces, era hegemónica. Había avasallado, había conquistado, había exterminado a sus enemigos. Hermanos, observen, Grecia había sido el centro cultural del vasto mundo occidental conocido. Sí, Grecia, Asia
era el centro de la religiosidad, ¿sí? Del paganismo, ¿sí? Luego Roma era ahora el centro del poder militar. Todo eso, hermanos, vamos a verlo más tarde, el apóstol Pablo va a romper todos esos centros hegemónicos de idolatría, de hechicería, de ocultismo y de poder, ¿sí? Ahora, el Evangelio se inició en Jerusalén. ¿Por qué se inició en Jerusalén? Porque ahí mismo fue donde Jesucristo inició su ministerio, ahí predicó y ahí mismo lo mataron y lo crucificaron. Ahí mismo fue rechazado, ¿sí? Por los mismos judíos. El Evangelio había sido predicado a los judíos, pero ellos, hermanos, no lo entendieron, no lo comprendieron. Y al no comprenderlo, hermanos, el Evangelio fue dado, hermanos, ahora a los gentiles. Ahora, el Evangelio, hermanos, tenía una opción. Cristo Jesús, hermanos, él dio el plan de salvación para toda la humanidad. Pero los judíos lo rechazaron. Entonces el Evangelio se iba a trastornar. Iba a caminar ahora hacia los gentiles, ¿sí? En Mateo capítulo 23, versículo 37, dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarlos como la gallina debajo de sus alas y no quisiste? ¿Qué está diciendo? Que en Jerusalén se inició el ministerio de Jesucristo, pero los judíos no lo aceptaron, no lo recibieron. Dice que matas a tus profetas. Jesucristo murió crucificado. Jesucristo murió en Jerusalén. Así que el Evangelio, al no ser apreciado por los judíos, entonces se trastornó, ¿sí? Se fue a lo que hoy conocemos al mundo de los gentiles. En Hechos capítulo 1, versículo 7, ahora dicen, 1:7, dice: y les dijo, no toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. No, perdón, desde el comienzo. Dice, en el primer tratado, Teófilo, capítulo 1, versículos, disculpen, hermanos, Hechos capítulo 1, versículo 7, dice, y les dijo, no toca a vosotros sabéis los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, mas recibiréis la virtud o el poder que vendrá sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea. Perdón, ya lo había yo leído. Pero sí, en Mateo capítulo 27, versículo 19 y 20 dice, y estando él sentado en el tribunal, su mujer envió a él diciendo, no tengas que ver con aquel justo, porque hoy ha padecido mucho a causa de sueños por causa de él. Mas los principales de los sacerdotes y los ancianos persuadieron a los pueblos que pidiesen a Barrabás y a Jesús matasen. ¿Qué vemos, hermanos? Entonces vemos que precisamente Jesucristo tuvo que morir para dar pie a la entrada, hermanos, al plan de redención, hermanos, que iba a venir el Espíritu Santo. Así que, y luego dice ahí, hermanos, que el Evangelio habría de extenderse, hermanos, hasta Judea y Samaria. Ahí en Hechos, vamos a verlo, poco a poco el Evangelio va extendiéndose. Hechos capítulo 8, versículo 1 en adelante. Dice, y Saulo consentía en su muerte. Y en aquel día se hizo una gran persecución en la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos, ¿sí?, por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles, los que les había comentado. ¿Sí? Todos habían ido, hermanos, a partir de la muerte de Esteban, que aparece en el capítulo 7 de Hechos, ¿sí?, empezó la persecución de los cristianos. Entonces, sí, todos huyeron, todos corrieron, se salvaron, hermanos, pero los apóstoles se quedaron ahí, en Jerusalén. Y luego dice, y llevaron a enterrar a Esteban, varón piadoso, e hicieron gran llanto sobre él. Entonces Saulo asolaba la iglesia, entrando por las casas y trayendo hombres y mujeres, les entregaba en la cárcel. Mas los que fueron esparcidos iban por todas partes, anunciando la palabra. Un poquito de comentarios. Cuando Jesucristo empezó a predicar, hermanos, ya no estaba Jesucristo, pero entonces, ¿a quiénes más iban a aprender? Pues únicamente a los que estaban predicando el Evangelio, ¿sí?, de salvación. Y esos eran los 12 apóstoles. Y los 12 apóstoles, hermanos, siguieron con la obra
encomendado por Jesucristo. A consecuencia de estos empezó la persecución de los cristianos, hermanos, y bueno, el primer mártir se menciona que fue Esteban. Esteban, hermanos, era un hombre de los que habían sido elegidos para el servicio, hermanos, por la iglesia de Jerusalén. Recordemos que ellos, hermanos, cuando ellos fueron mencionados, entonces también las acechanzas cayeron sobre Esteban. Y Esteban, hermanos, en el capítulo 7 se los recomiendo mucho el discurso de Esteban. Es muy elocuente, es un hombre que tenía mucho de Dios, pero él muere a consecuencia, ¿sí?, de los judíos que lo apedrearon. Y a partir de entonces la iglesia empezó a disiparse. El evangelio se había iniciado en Jerusalén, pero en Jerusalén estaba la persecución, de tal manera, ¿sí?, que se habían establecido en las provincias cercanas, especialmente en Asia y en Macedonia se habían establecido. Asia Menor, hermanos, es lo que conocemos, lo que hoy es Turquía. Estaban ahí, hermanos, varias iglesias, otras las vamos a mencionar. Pero entonces empezaron a colocar en aquellas regiones hacia el norte de lo que era Jerusalén, hermanos, entonces el evangelio se empezó a extender en aquellos lugares. Y finalmente dice la escritura que había de llegar hasta lo último de la tierra, el evangelio. Esto es hasta las partes de Ilírico. Lírico, hermanos, algunos estudiosos consideran que era, hermanos, el proyecto de Pablo que había tenido en su vida para llegar hasta esa región. Otros consideran que era el vasto imperio romano, ¿sí?, que eran las partes de Albania, Croacia, Eslovenia, etc. Ahora, Jesucristo les había dicho a los apóstoles que no se fueran de Jerusalén hasta que fueran investidos de poder, de autoridad. Aquí en Hechos capítulo 1, versículo 4 dice, y estando juntos les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre que oísteis, y dijo sí. Así que ahora los que habían ido a otras provincias, se habrían de convertir más tarde en lo que son los embajadores del Evangelio o predicadores de la palabra del Señor. Y muchos de ellos, sí, abrían sus casas y el Evangelio se predicaba en las casas, se predicaban en catacumbas, se predicaba en cuevas, en lugares donde no fueran vistos, so pena que si eran descubiertos, iban directamente a la cárcel. Así que, pero hermanos, entre más continuaba la persecución de los cristianos, el evangelio se extendía más. El poder del Espíritu Santo estaba en pleno actuando. Toda esta secuencia de acontecimientos, hermanos, sucedió primeramente en Jerusalén y el evangelio se empezaba a expandir. Luego, hermanos, había dicho que a la muerte de Esteban, las iglesias empezaron a diseminar. ¿Sí? Ahora, ¿qué más podemos ver? ¿Sí? Que la dispersión de los santos por Judea y Samaria, ¿sí?, a su vez recibían el apoyo, ¿sí?, de la iglesia sede, de la iglesia madre, por ejemplo, de Jerusalén. Por eso de ahí mismo mandaban a Felipe el evangelista a apoyar pequeños reductos de iglesias o pequeños grupitos de gente que se empezaban a congregar. Y posteriormente recordemos que se menciona que Pedro y Juan también empezaron a hacer una obra misionera. Ellos iban a evangelizar a los pequeños grupitos de casas o catacumbas, grupitos de fe que se estaban haciendo. Entonces el evangelio empezaba a diseminarse. ¿Qué vemos más? La conversión de Saulo, ahí se menciona en el capítulo 9. Pablo cuando va de camino hacia Damasco, ¿sí?, es en la difusión del evangelio, ¿sí?, es en donde Pablo va a hacer una obra poderosísima para el evangelio. Gloria al Señor. Pablo va a poner su sede ahí en Antioquía. ¿Y por qué en Antioquía? Porque era una iglesia altamente educada, era una iglesia donde aparecían los 5 ministerios, el ministerio quíntuple, y finalmente vemos ahí que Pablo va a hacer su lugar de residencia, donde va a ir y venir en 3 viajes misioneros. Algunos estudiosos piensan que Pablo hizo 4 viajes, otros han aventurado hasta hacer 5. Lo que sí es cierto es que se mencionan en la escritura 3 viajes explícitamente en el libro de los Hechos. El primer viaje que Pablo hizo, lo hizo hacia Asia Menor,
¿sí? Todo lo que era las partes de lo que hoy conocemos como Turquía. Posteriormente, en su segundo viaje, cuando Pablo iba a incursionar otra vez a visitar nuevas iglesias y visitar las que ya había levantado, el Espíritu Santo le mostró a Pablo que no fuera hacia esa región, a través de la visión de un hombre macedónico que le decía, ven a visitarnos. Entonces, hermanos, el itinerario, el plan divino del Espíritu Santo le dijo a Pablo, Pablo, ya no vayas para allá, ahora ve a lo que es Asia Menor. Perdón, ahora ve a lo que es Macedonia, hermanos, ¿por qué? Porque uno ha pensado, ¿por qué el Espíritu Santo previó a Pablo que no fuera para allá? Porque recuerden, ahí en primera de Pedro, vamos a verlo, primera de Pedro capítulo 1, versículo 1, se menciona que era el lugar donde después Pedro iba a predicar ahí. Por eso dice, hermanos, dice que Pablo iba a predicar donde no habían predicado ya otros, donde él, hermanos, donde hubiera tierra fresca. Dice aquí, digamos, en primera de Pedro, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los extranjeros esparcidos en Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia. Ahí está. En Asia y en Bitinia. ¿Sí? ¿Por qué en Asia? Porque Asia, Pablo había iniciado su ministerio en Asia. Hermanos, pero cuando iba a iniciar nuevamente en su segundo viaje a Asia, ¿sí? Yo le dijo, no, ya no vais para allá. Ve ahora a Macedonia. Entonces, hermanos, Macedonia, ¿qué es Macedonia? Hermanos, es una porción de tierras, hermanos, que no se puede hablar que sea propiamente un país, sino que era una vertiente, era una porción de tierra al norte del Mediterráneo, era una porción de tierra en donde especialmente estaba Grecia y los países cercanos. Entonces el Espíritu Santo le detuvo a Pablo que él no fuera para allá, pero que sí fuera a Macedonia. Entonces en Macedonia ahí Pablo va a levantar otras iglesias, como Corintios, como Tesalónicas, ¿sí? como Filipenses y otras iglesias más. Y ya en su tercer viaje, Pablo va a estar auxiliando, visitando ambas regiones y levantando otras iglesias más. Gloria al Señor. Pero observen, hermanos, cómo el Espíritu Santo va guiando al apóstol Pablo. Gloria al Señor. Ahora, ¿por qué digo que fueron otras 4 iglesias, otras 4 visitas? Porque en la Escritura se menciona que Pablo hizo 3 viajes misioneros. Y cuando habla de un cuarto viaje, se está refiriendo a que Pablo posiblemente era el viaje que había llegado a Roma. Y también se menciona que él tenía proyectos de llegar hasta España. Pues la Escritura nunca habla de que Pablo hubiera llegado a España. Se dice que tenía proyectos de llegar a España, pero la Escritura no lo menciona. A lo más Pablo llegó hasta Roma y llegó, hermanos, custodiado. Después es cuando, recuerden que la barca que iba hacia Roma es cuando naufragó, ¿sí? Cuando fue golpeada por una piedra hacia abajo y la barca se empezó a hundir. Y Pablo iba como preso. Y todos esos presos sí pudieron escapar, incluyendo el apóstol Pablo. Después estaba ahí en la isla de Malta, en su trayecto. Y ahí podemos ver donde Pablo, no lo voy a mencionar porque me va a llevar mucho tiempo, es donde Pablo estuvo ahí. Hubo varios lugares donde Pablo empezó a visitarlos, pero era de tránsito, no propiamente levantó iglesias. Amén, en ese lugar. Así que los nuevos cristianos, como se puede ver, sufrieron persecuciones, ¿sí? Encarcelamientos, muertes sin tregua. Y aunque eran perseguidos y muertos, no retribuían de manera igual. Es decir, ellos eran azotados, ellos eran perseguidos, ellos eran quebrantados, pero su alma, hermanos, no actuó de manera igual. Antes bien, ellos mismos profesaban la fe de amar al prójimo, ¿sí? De orar por los que os persiguen y os ultrajan. Nuestros hermanos eran coherentes con la fe que ellos estaban llevando. ¿Sí? Ellos profesaban su fe y vivían, aunque vivían en catacumbas, vivían en sufrimientos, ¿sí? Pero ellos jamás renunciaban su fe. Ustedes recuerdan, hermanos, aquellos pasajes como los gladiadores romanos mataban en el Coliseo romano a los cristianos. Como cuando iba el emperador Nerón, ¿sí? Sobre las calzadas de Roma, ¿sí? Como a los cristianos los bañaban en aceites y les prendían fuego para hacer antorchas, para alumbrar la luz, para alumbrar el camino del emperador romano. ¿Sí? Así que, pero finalmente vemos que los cristianos poco a poco empezaron siendo perseguidos
poco a poco fueron evangelizando a más gentes. Y lo que parecía ser una alternativa de fe, lo que parecía ser una posición, una suposición, una nueva fe, se convirtió en la fe hegemónica, en la fe imperante. El mismo evangelio había llegado hasta las puertas de Roma. Hermanos, Roma había avasallado, ¿sí?, con las armas a todo aquel mundo conocido, pero Roma sucumbió a la fe de los cristianos. Así que, hermanos, y posteriormente, hermanos, la fe se convirtió, hermanos, como la creencia oficial. Y no voy a adelantarme mucho, hermanos, pero en el 330, el emperador Constantino, emperador romano, dijo que no más persecución a los cristianos, sino que ellos tenían ya libertad de su creencia. Y en el 380, no recuerdo qué emperador romano, oficializó la fe cristiana, ¿sí?, como la fe oficial. Hermanos, y posteriormente esa fe, hermanos, fue violentada, quiso ser violentada por la misma Roma. La convirtió en catolicismo. Así que, amén. Así que los siglos posteriores van a demostrar, ¿sí?, que de ser los cristianos perseguidos, se habrían de convertir en la religión oficial del Imperio Romano. Y sus alcances habrían de llegar hasta los confines de la tierra, hasta hoy en nuestros lugares, en nuestras casas, en nuestros lugares de residencia. Amén. Bueno, esto fue la primera parte de lo que ya me estoy acabando el tiempo. Ahora, no me da tiempo, hermanos, para hablar acerca de cada una de las iglesias, de las dos iglesias que aparecen en Roma, que aparecen en el libro de los Hechos. Pero podemos ver, hermanos, que en el libro de los Hechos aparecen al menos 12 iglesias donde Pablo puso su pie. Pablo estuvo en Jerusalén, estuvo en Samaria, estuvo en Damasco, y ese es el orden cronológico conforme lo va dando el libro de los Hechos. Primeramente en Samaria, en el capítulo 2, ¿sí? Ahí, recordemos ahí, se me olvidaba decir, hermanos, qué bueno que me recordé, se me olvidaba decir acerca de la importancia de lo que sucedió ahí en lo ocurrido en Hechos capítulo 2. Vamos a ver la importancia de Hechos capítulo 2, ¿sí? Es el día de Pentecostés. Pentecostés quiere decir 50 días de la festividad. Y esos días, hermanos, es decir, muchos judíos, recuerden que como ya habían sido, como los cristianos ya se habían ido por todos los vastos del imperio del mundo, hermanos, donde estaba Roma, ¿sí?, lo ocurrido del día de Pentecostés, ¿sí?, en Hechos 2 que se menciona, es el día en que comienza formalmente el nacimiento de la iglesia de Jesucristo. Es la iglesia de Jesucristo, no del pastor, ¿sí?, acompañada, hermanos, y presidida por el Espíritu Santo. Jesucristo, hermanos, ya no estaba, pero el Espíritu Santo estaba iniciando la nueva iglesia, ¿sí?, la nueva iglesia que había iniciado en Roma, ¿sí? Ahora, hermanos, poco a poco ese movimiento había sido gestado, iba a caer una gran influencia sobre todo el mundo. Ahí los apóstoles, hermanos, se habían quedado ahí en Jerusalén y el evangelio había empezado a crecer. Toda la gente, vamos ahí, porque es muy importante, hermanos. Observen, que Hechos capítulo 2, capítulo 1, dice, y como se cumplieron los días de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Es decir, hermanos, estaban los 12 apóstoles, se habían reunido, ¿sí?, en un altar, ¿sí?, en el aposento alto, en una casa, digamos así, pero estaban, hermanos, los grandes jerarcas, los que habían estado con Jesucristo, ¿sí?, los 12 apóstoles, los 11 apóstoles, porque ya no estaba Judas. Estaban ahí y seguramente estaba la madre de Jesús y estaban muchos creyentes en la fe. Estaba también, digamos, muchos prosélitos, muchos seguidores de la fe. Y dice, y que estaban todos unánimes, estaban todos orando, no estaban predicando. Oraban, es decir, era la presencia del Espíritu Santo. Dice, y de repente vino un estruendo del cielo como de un viento recio que recorría, la cual hinchó toda la casa donde estaban sentados. ¿Sabes qué pasó ahí? La visita del Espíritu Santo.
Todos estábamos reunidos, hermanos, y el Espíritu Santo cayó como un rayo, de manera de un ruido estremecedor, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, que se asentó sobre cada uno de ellos. Es decir, como fuego y como lenguas, ¿sí? Como lenguas repartidas y como un estruendo. Todo eso, hermanos, hace pie que es la figura, son figuras del Espíritu Santo. Todos estaban ahí, y dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, como el Espíritu les daba que hablasen. Lenguas, todos fueron llenas, pero dice que hablaron en lenguas. ¿Por qué lenguas, hermanos? Porque, pon mucha atención, dice la Escritura que ese día, que era el día de Pentecostés, 50 días antes había habido una gran celebración, ¿sí? El día de la Pascua. Jesucristo murió en el día de la Pascua, recuerden, hermanos. Jesucristo había muerto el día de la Pascua, por eso es que Jesucristo había ido, hermanos, a Jerusalén a estar el día de la Pascua. Era una tradición judía que se había hecho desde tiempos de Moisés. Entonces todos los judíos, año con año, iban a Jerusalén. Como los católicos hoy, vienen aquí a la villa, vienen de toda la provincia. Pero hermanos, recuerden que los judíos habían sido dispersos. Entonces si estuvieran en las partes de Macedonia o estaban en Asia, ellos se reunían a Jerusalén. En ese día, sí, era la Pascua, y 50 días después era, y 50 días después era Pentecostés. De tal manera que iban el día de la Pascua y se quedaban 50 días después. Y cuando se quedaban ahí estaban todos reunidos. Habían ellos inmigrado, pero ahora estaban de regreso. Pero estaban únicamente para la celebración. Así que de momento dice que vino el Espíritu Santo y cayó sobre ellos. Y empezaron a hablar en lenguas. Aquí cuando habla de lenguas, hermanos, habla de dialectos. No habla, hermanos, de lenguas espirituales. Habla de dialectos. Es decir, que había gente que hablaba árabes. Que estaba el estaba el que vivía en Egipto, el que vivía en Asia, ¿sí? Los que vivían en muchas regiones. Dice que lenguas, así como aquí es el alemán, el francés, el ruso, el español, etc. Así muchos estaban hablando ahí. Dice que todos estuvieron hablando en su idioma. Lo que da pie, hermanos, a que había una diversidad de lenguas y de idiomas en ese lugar. De tal manera que cuando ellos se fueron, el Espíritu Santo había caído sobre ellos, pero cuando ellos se fueron, hermanos, se llevaron el Espíritu Santo hasta allá. E impactaron a las iglesias donde ellos iban. Hermanos, entonces ellos eran portadores del Espíritu Santo. Toda la gente reunida ahí era representante de todos los judíos del Imperio Oriental, del Imperio Romano Oriental. Así que imagínense, hermanos. Así que, hermanos, era como un contagio del Espíritu Santo. Aquí, digamos, por ejemplo, el contagio del COVID empezó en China y salieron muchos y empezaron a contagiar a todo el mundo. Así fue el Espíritu Santo. La visita del Espíritu Santo, sí, se dio en el día de Pentecostés. Es el día más importante para la cristiandad. ¿Por qué? Porque es el día en que nació la iglesia. Posteriormente, todo lo anterior era tiempo judaico, para la tradición judía. Pero hermanos, el día de Pentecostés es el nacimiento de la iglesia. ¿Sí? Entonces, dice que ahí habían gente de diversos lugares y de origen étnicos para observar y presenciar el día de Pentecostés. Allí todos dicen que estaban orando y no predicando. ¿Por qué? Porque era el tiempo del Espíritu Santo. Es tan importante, hermanos, que las iglesias tengan oraciones y ministraciones. Cuando una iglesia tiene únicamente ministraciones, se hacen muy doctrinarios, muy teólogos, ¿sí? Muy doctos, pero falta el Espíritu Santo. Y cuando hay Espíritu Santo, tienen carencia de doctrina. ¿Se dan cuenta? Entonces, se necesitan esas cosas. Pero aquí, hermanos, dice que en esta ocasión estaban únicamente orando y posteriormente iban a predicar a otras iglesias. Posteriormente ellos iban a ser embajadores del Evangelio. Ellos iban a estar, hermanos, en todos los lugares del mundo, predicando y orando el Evangelio. Amén. Entonces, aquí en Hechos capítulo 1, 2, versículo 4 dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, como el Espíritu les hace que hablasen. Así que, hermanos, además del bautismo en agua,
hay un segundo bautismo, el bautismo del Espíritu Santo. ¿Sí? Y ahí se está refiriendo, el bautismo del Espíritu. Y todos comenzaron a hablar en lenguas, creo decir. Ahora, en Hechos 2, versículo 7, hay algo más. Dice, y estaban todos atónitos y maravillados, diciendo, he aquí, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues oímos nosotros hablar cada uno de nuestra lengua, en que somos nacidos? Partos, pongan mucha atención a estos lugares, ¿sí? Partos, medos, elamitas y los que habitaban en Mesopotamia, en Judea y en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las partes de África, que está a la otra parte de Cirene, y romanos extranjeros, tanto judíos como convertidos. Vamos a comentar eso, hermanos. Cretenses y árabes, les oímos hablar de nuestras lenguas, las maravillas de Dios. Estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían que están llenos de mosto. Ahora, observen lo importante que está hablando estos lugares, ¿sí? Aquí vemos, hermanos, que hay un concurso de gentes de diversos pueblos, de diversos lugares. Había africanos, había medos, habían partos, habían elamitas, árabes, cretenses, romanos, extranjeros, de Frigia, de Panfilia, de Egipto, de África, de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, de Ponto, de Asia, de todos los lugares. Roma, hermanos, era un lugar, ahí Jerusalén era una gran cosmopolita, hermanos, una nación de naciones, un lugar donde habían ido de mucha gente de todo el mundo, hermanos, y cuando ellos ahí llegaron, sí vemos aquí un concurso de gentes de muchas nacionalidades, congregados, judíos, todos eran judíos de diversas procedencias. Amén. Hechos 21. Vamos a ver qué dice. Hechos 21, 21. Dice, mas fueron informados acerca de ti, que enseñas apartándose a Moisés, a todos los judíos que están entre gentiles, diciendo que no han de circuncidar a los hijos ni andar según las costumbres. ¿Qué está diciendo aquí, hermanos? Hechos 21, 21. Hermanos, estaba ya una palabra ya dicha. Dice, mas fueron informados acerca de ti, que enseñas a apartarse de Moisés a todos los judíos que están entre los gentiles. Es decir, los judíos habían sido, se habían mezclado con los gentiles y ahora estaban todos, hermanos, en todo lo que era Asia y lo que era Macedonia. Ahora, hay algo importante. Dice que habían partos medos. Importante, vamos a regresar a Hechos capítulo 2, porque aquí hay hechos sumamente importantes de lo que se está diciendo. Hechos 2, del 7. Dice que habían 9 partos, medos, elamitas, de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, de Ponto, de Asia, de Frigia, de Panfilia, de Egipto, de África, de Cirene, de Roma, tanto judíos, todos eran convertidos. Observa, se están mencionando, hermanos, se lo voy a resumir así. Se están mencionando de 4 lugares principales, ¿sí? Los primeros eran los del este que eran partos, medos, elamitas y habitantes de Mesopotamia. Esos son los que, sí, o sea, el imperio romano se dividía en cuatro porciones. Los del este, los del centro, los de la península de Asia Menor, ¿sí? Y los de Roma. ¿Sí? Los del este, hermanos, está hablando que eran partos, que eran medos, que eran los elamitas y los habitantes de Mesopotamia. Una buena porción, hermanos, de cristianos se habían ido para allá y habían llevado el evangelio. Otros se menciona que era el centro, que era la parte del centro del vasto imperio romano, que era Judea, que era Capadocia, que era Ponto y que era Asia. Así esa es la parte del centro del imperio romano. Y otra parte, que es la parte peninsular, que es la Asia Menor. Se está mencionando aquí a Frigia, a Panfilia, a Egipto, a África. Observen, el evangelio estaba llegando hasta África, ¿sí? Hasta Libia. Libia es el norte de África. Gloria al Señor. Y luego dice también, ¿sí? Y luego
la parte central, que era la parte del Imperio Romano, Roma, ¿sí? Ahora, eran ahí gente que eran judíos, ¿sí? Que vivían en Roma, ¿sí? Pero no eran residentes, sino turistas o simpatizantes. Y finalmente también dice que eran cretenses y árabes. Amén. ¿Cómo ves? Así que, hermanos, el evangelio se había extendido por todo el vasto imperio romano. Habían romanos nacidos en Roma, ¿sí? Estaban también la parte de los babilónicos del este, ¿sí? La parte de Siria, como los del centro de Judea, Capadocia, como había dicho, y también la parte peninsular, ¿sí? Asia Menor. Amén. Así que, hermanos, estaba el evangelio diseminado por todos lados. Todos esos judíos vivían en otros lugares, en otras regiones, sí, pero estos se habían reunido en el mismo día de Pentecostés, ¿sí? Bueno, en el día de la Pascua, y después se habían quedado 50 días más al día de Pentecostés. Recordemos que era una tradición judía que todos los judíos tenían que llegar a Jerusalén, y 50 días, hermanos, era Pentecostés, para que habían de quedarse a la fiesta. La lista aquí que se menciona en el capítulo 2 del 9 al 11, partos, medos, elamitas, mesopotamios, judeos, Capadocia, Ponto y Asia, Frigia, en Panfilia, en Egipto, en Cirene, Roma, etc., en cretenses, árabes, etc. ¿Qué está diciendo esto, hermano? No es lingüística, sino geográfica. Lo que está diciendo que el evangelio estaba diseminado en todos lados. Muestra la amplitud de la dispersión y la distribución, hermanos, de la diáspora judía, ¿sí? Estaban por todos lados, por todo el imperio, ¿sí? Estaban diseminados, ¿sí? Por todo ese vasto territorio. Ahí mismo, si ustedes se dan cuenta, ya no da tiempo para leerlo, hermanos. Si ustedes leen ahí Hechos capítulo 2, después del 14 al 42, vemos, hermanos, el ministerio apostólico del apóstol Pedro y de Juan. Recordemos que ellos, hermanos, fueron líderes que estuvieron con Jesucristo, ¿sí? Y ellos después, hermanos, empezando, ¿sí? Cristo Jesús les había dicho que se quedan los apóstoles ahí hasta que sean investidos de poder del Espíritu Santo. Después, en Hechos 2, ellos ya fueron investidos y a partir de entonces Pedro y Juan empiezan a salir, a levantar otras obras. Por ejemplo, hermanos, ustedes recuerdan, ¿sí? Que vemos que Pedro y Juan, en tiempos de Jesucristo, vemos que ellos eran competitivos. Jesucristo amaba mucho más a Juan, hermanos, que a Pedro. Bueno, Cristo amaba a ambos, pero Cristo Jesús tenía una predilección por Juan. De tal manera que Juan se le acercaba y se le recargaba en el hombro. Hermanos, y Pedro era un hombre competitivo. Entre ellos había riñas, había distanciamiento, había celos ministerial, porque Jesucristo prefería a uno y a otro que a otro. Pero aquí menos, hermanos, ya en el libro de los Hechos, vemos que Pedro y Juan ya están caminando juntos, levantando iglesias. Ellos ya van, hermanos, evangelizando a la gente. Ellos ya van, hermanos, están caminando juntos, visitando varias iglesias, levantando, ¿sí? Pedro era un líder nato, pero Juan era un hombre reflexivo. Pedro un hombre alocado, intempestivo, poco reflexivo. Juan era tierno, era cariñoso, era amado por Jesucristo. Pero ahora los vemos caminando juntos, predicando a los judíos y a la cristiandad. Pero ahora, sí, ¿te acuerdas de la profecía que les había dado Joel? Vamos a leer, hermanos, cómo ahora llega el cumplimiento de la profecía. Joel, capítulo 2. ¿Dónde estás? 28. ¿Dónde está Joel? 2:28. Espérame, Joel, capítulo 2, 28 al 32. Observen la promesa que Jesucristo les había dicho. Dice, y será que después de esto derramaréis mi espíritu sobre toda carne. El día de Pentecostés. Derramaréis mi espíritu sobre
toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros viejos soñarán sueños y vuestros mancebos verán visiones. Y aún también todos los siervos y todas las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo, lo que había pasado en Pentecostés. El sol se tornará en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y será que cualquiera que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como Jehová había dicho, los que quedasen, a las cuales Jehová habrá llamado. Hermanos, ese día, lo que había sido profetizado, haya llegado. Era el día del cumplimiento de la profecía. Y aquí Pedro, hermanos, es el que predicó a Cristo Jesús en ese entonces. ¿Sí? Así que en el discurso de Pedro, ¿ustedes recuerdan? No lo voy a mencionar porque no hay tiempo. En el discurso de Pedro se da un resumen completo del ministerio de Jesucristo. Primeramente, Jesucristo empezó a hacer milagros. Después empezó a predicar. Es decir, el ejemplo y luego la teoría, ¿sí? Además, da una profunda explicación del ministerio de Jesucristo, ¿sí? Habla también de su muerte y de su resurrección. En otras palabras, Pedro pone en el centro el ministerio de Jesucristo para evangelizar, ¿sí? Evoca el testimonio de las Escrituras, ¿sí? Que estaban anunciados ahí en Salmos, capítulo 16, 8, ¿sí? ¿Sí? Y además confirma la visita del Espíritu Santo, hermanos, que había pasado ese mismo día en Pentecostés, ¿sí? Así que, y se afirma que Jesucristo es el Señor y Mesías. Así que Pedro pone en el centro de su discurso el ministerio de Jesucristo. En ese gran discurso que Pedro hizo, se convirtieron más de 3,000 personas. Más de 3,000 personas, ¿sí? Hermanos. Y luego, hermanos, después Pedro, en su segundo discurso, más de 5,000 personas. Gloria al Señor. Hermanos, ya no da tiempo para hablar más. Pero ahora, hermanos, ¿qué vemos? ¿Sí? Ya está, y luego está la contribución de Felipe, el evangelista, ¿sí? Que empieza a evangelizar ahí en otras regiones. Y finalmente llega, hermanos, el apóstol Pablo. Pablo, hermanos, Pablo, como dicen, hermanos, bueno, ya hablé de Esteban, no he hablado de Cornelio, ya no me dio tiempo de hablar de Pedro y Cornelio, pero solamente voy a decir esto, hermanos. El caso de Cornelio, que era un centurión que aparece en el libro de Hechos, capítulo 10, hermanos, vemos que Cornelio, hermanos, va a hacer una labor importantísima ahí, porque él es un centurión oficial de Roma, ¿sí? Es decir, este es un gentil temeroso, es un gentil, ¿sí? Es decir, no era un judío, es un gentil pero temeroso de Dios, simpatiza con la fe de Dios, simpatiza, hermanos, con la obra de Cristo Jesús, pero no le conoce. Entonces, hermanos, él manda a llamar a Pedro, ¿sí? Porque hay una visión en que aparece que hay unos animales, ¿sí? Sí, como reptiles. Entonces le dice Dios, ve a buscar a Pedro, ¿sí? Y Pedro te va a decir lo que significa eso. Entonces, hermanos, este centurión Cornelio, reúne a su familia en su casa y manda a traer a Pedro, para que Pedro les explique la visión que tuvo. Ambos tuvieron casi la misma visión. De tal manera que cuando Pedro les empieza a explicar, le está diciendo que era, palabras más, palabras menos, que era la introducción del Evangelio para los gentiles. Así que ahora, hermanos, algo notable, algo sumamente hermoso. ¿Sí? El Evangelio se torna ahora también hacia los gentiles. Hechos capítulo 10, versículo 2. Vamos a verlo. Hechos 10, versículo 2. Dice, pío y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio en visión manifestamente, como a la hora nona del día, que un ángel de Dios entraba a él y le decía, Cornelio. Y él pues,
en él, puesto los ojos en él, espantado, dijo, ¿qué, Señor? Y dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido en memoria a la presencia de Dios. ¿Qué está diciendo, hermanos? Que ahora el Evangelio se habría de tornar a todos los cristianos, a toda la gente, hermanos, sí, que no era necesario que fuera judío, con que abrían su corazón, el Evangelio tenía cabida en sus vidas. Ya no me dio tiempo, hermanos, ya no me dio tiempo, pero me van a aguantar. Ahora me van a aguantar, hermanos, porque ya estoy picado, como dice la gente, ¿no? Ya estoy picado. ¿Qué más? Voy a hablar únicamente ya del apóstol Pablo. Pablo, hermanos, cuando llega a Roma. Roma, hermanos, es la capital imperial. El Evangelio se había iniciado en Jerusalén y había avanzado a Samaria, a Damasco, a Cesarea, a Antioquía, a Filipos, a Tesalónica, a Berea, a Corintio, a Éfesos, a Troa, a Tiro y finalmente Pablo había llegado a Roma. El Evangelio, hermano, Pablo se había hecho un hombre indestructible. El poder de Dios estaba en la vida de Pablo, hermanos. Pablo, hermanos, no lo paraba nadie, hermanos. Cuando era tratado, hermanos, como en Corinto que fue tratado, ¿sí? Como en Berea, ¿sí? En Corinto fue encarcelado, en Corintio, ¿sí? Perdón, en Filipos, el carcelero de Filipos, ustedes recuerdan, donde fue convertido el mismo encarcelado, el que estaba encarcelado, el custodio. Hermanos, Pablo empezó a avanzar, hermanos, nadie lo detenía, hermanos. Sean prisiones, sean, sí, con dinero, sin dinero, hermanos, como dice la canción, hago lo que quiero, ¿no? Decía Pablo. Sí, así que Pablo finalmente llegó a las puertas de Roma. Roma era la capital del imperio romano. Roma, hermanos, había conquistado a todos los demás imperios, pero no pudo conquistar la fe. Hermanos, al contrario, fue el cristianismo quien era como una opción, hermanos, como una religión. Roma era bastante tolerante con todas las religiones, hermanos, y con todas las culturas que él había avasallado, con todos los países que había avasallado. Roma era tolerante. Permitía que los que habían sido avasallados, ¿sí?, siguieran profesando su fe, sus creencias y sus culturas. Hermanos, pero cuando llegan, hermanos, a los cristianos, Roma va a sucumbir, va a ser vencida por la fe. Así que Roma era la capital del imperio romano y sus ciudades eran famosas en todo el mundo. Es lo que hoy llegar, ¿sí?, a París, llegar, ¿sí?, a Nueva York o a Las Vegas. Pero, hermanos, Roma estaba podrida por dentro. Su alma estaba deshecha, hermanos. Recordemos que una de las caídas del imperio romano fue precisamente la abundancia de ocio. Decían que comían, ¿sí?, que comían sin reparo. ¿Sí? Sus ciudades atraían a todas las gentes. ¿Sí? Ahí estuvieron, hermanos, la iniciación de los baños públicos. Ahí se dieron. Sus casas eran residencias, eran magníficos palacios. Sí, todo aquello, hermanos, era una ciudad magnífica como jamás había existido en ese entonces. Se cree que Pablo llegó a algo así en el 61, ¿sí?, después de Cristo, gloria al Señor. Y en ese entonces Pablo ya había visto, hermanos, que había mucha maldad, mucho mal ahí en Roma. ¿Sí? Observes, hermanos, el plan divino que Dios había trazado para llegar Pablo a Roma. Pablo finalmente había llegado a donde él se había propuesto, donde el Espíritu Santo lo había llevado, hasta Ilírico. Gálatas capítulo 3, fíjense lo que dice Pablo. Gálatas capítulo 3, versículo 28. Dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. ¿Sí? Y en Colosenses capítulo 3, 11, dice, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, mas Cristo es en todo y en todo. Pablo había llegado a la cima del imperio romano. Vamos a hacer una reflexión. Dios utilizó al vasto imperio romano. ¿Sí? Ellos habían helenizado, habían controlado todo el vasto universo, habían conquistado todos los países del mundo, ¿sí? Pero a su vez Dios utilizó al imperio romano para propagar el evangelio sobre todas aquellas colonias que ellos ya habían conquistado.
Roma era una nación cosmopolita, donde convergían tantas razas, tantos pueblos, tantas culturas, ¿sí? De todo el mundo. Quienes esa gente que llegaba ahí a Roma, ¿sí? También, hermanos, eran convertidas por el apóstol Pablo. Y de regreso a casa, ¿sí? Ellos llevaban el Evangelio, ¿sí? Aumentando y potencializándose, hermanos, toda la fe. De tal manera que ustedes recuerdan que Pablo había dicho, todo lo he llenado en Cristo Jesús. Cristo Jesús había, hermanos, invadido todo el vasto imperio romano. Ahora, algo más que contribuyó a la expansión del Evangelio, recordemos que en ese entonces era la lengua que se manejaba en ese momento era precisamente el griego. Roma había conquistado a los griegos, pero los griegos, hermanos, habían impuesto el idioma griego sobre todo el vasto imperio. De tal manera que la Biblia, el Nuevo Testamento, está escrito en griego y en algunas porciones en arameo. Así que con el idioma también potencializó. Jesucristo hablaba el arameo, sí, pero también con el griego se potencializó que el Evangelio, a la extensión del Evangelio, gloria al Señor. Ahora, como Roma había conquistado a todos los países, los había avasallado, en todos los países que él había conquistado había paz, había tranquilidad, ¿sí? Sí, porque muchos de ellos habían tenido guerras intestinas, muchos de ellos habían desórdenes, había despotismos, había anarquía. Entonces, cuando Roma gobierna esos imperios, trae una paz sobre toda aquella región, ¿sí? Con la mano de hierro y con su jurisprudencia, los que saben de derecho saben a qué me estoy refiriendo, ¿sí? Recordemos que la ley que gobierna, ¿sí? ¿Cómo se llama? El derecho romano ha influido en todos los sistemas de gobierno de todo el mundo, ¿sí? Así que con la mano de hierro de Roma y la jurisprudencia, Roma habría de acabar con todos sus enemigos, gloria al Señor. Y además, algo negativo que tuvo Roma, hermanos, es que su sociedad estaba completamente corrompida. Estaba viciada y lleno de crímenes. Recordemos, hermanos, que para los romanos la inocencia no existía. Roma sucumbió en base a sus pecados. La diversidad, las perversiones que había en Roma, hermanos, sobreabundaban. Era el pan de cada día. La inocencia no existía en Roma. ¿Sí? Las divisiones, hermanos, eran constantes. Roma se había convertido en una Sodoma y en una Gomorra de religiones. Amén. Eso, hermanos, se necesitaba, había una gran necesidad interna, espiritual, en el alma, ¿sí? Para reformar nuestro ser moral, nuestra vida espiritual. Hermanos, todavía, aún el pecado abundaba ahí en Roma. Hermanos, recordemos lo que ya había comentado. Sí, sí, se gozaban los romanos, los gladiadores, matando a los cristianos. Hermanos, se gozaban del dolor, de la sangre de sus semejantes. Roma había asimilado la cultura griega, su poesía, su filosofía, sus artes, su literatura, pero no había asimilado la cultura cristiana. ¿Sí? Y la cultura, sí, la fe cristiana. Y la fe cristiana que se creía que era una alternativa, se convirtió en la fe oficial del Imperio Romano. Roma había sido muy tolerante con todos los sistemas de religiones, las culturas y las creencias adivinatorias de Asia. De Asia fueron las creencias adivinatorias. Y en Occidente, la cultura griega, ¿sí? Ahí está el siglo de Pericles que podemos hablar, ¿sí? Hermanos, pero hermanos, no pudo, hermanos, oponerse a la fe cristiana. Roma había avasallado a todos sus enemigos con base de las armas. No hubo enemigo que se le pusiera enfrente, ¿sí? A todos los sometía. Pero un solo hombre, lleno del Espíritu Santo, llamado apóstol Pablo, ¿sí? Este logró llegar al centro mismo del Imperio Romano, ¿sí? Cumpliendo los propósitos del Dios Padre, ¿sí? De que el Evangelio habría de predicarse
ahí y en todo el mundo. Un solo hombre, lleno de Dios, ¿sí?, puso en jaque al imperio más fuerte de aquel entonces. Una fe de hace 40 años que había iniciado, incipiente, con unos hombres, con unos comunes y corrientes. Cómo es que ellos habían logrado entrar cada vez más y más, sí, al imperio romano y apoyarse de ese imperio para extender, hermanos, la nueva fe cristiana, que se creía una posibilidad y que se convirtió en hegemonía, ¿sí? En la fe imperante que ahora nos ha llegado hasta nuestros días. Amén. Con esto termino, hermanos, el libro de los Hechos. Te amamos en Cristo. Dios te bendiga. Dios te guarde. Saludos, hermanos. Un favorcito, coman con la familia. Disfruten la comunión, hermanos, y ámense y procúrense los unos a los otros. Les amamos en Cristo. Dios les bendiga. Amén.